Europea desde el principio ha sido un proyecto de gran capital de la Unión de Europa, y ha sido un proyecto construido para darse bombo y para conseguir una mayor proyección internacional. Y esto queda meridianamente claro cuando vemos una pequeña historia, un pequeño repaso de cuáles son los principales hitos de construcción de la Unión Europea. En el 57 se construye la Comunidad Económica Europea, porque económico era su fundamento. Un fundamento en el cual se eliminaban las trabas aduaneras para facilitar la libre circulación de mercancías por toda la Unión. En el 62 se construye la política agraria comunitaria, una política agraria construida al servicio de lo que viene a ser todo el agronegocio y destruyendo toda la pequeña agricultura sostenible que había en el continente. En el 85 la Comunidad Económica Europea se convierte en Comunidad Europea. Y esto es gracias a que hay una suerte de unidad política, pero una unidad política que es sobre todo en las materias económicas y sirviendo a la construcción de un mercado único. En el 93 era un paso definitivo por el cual entra en vigor el Tratado de Maastricht y entra en vigor lo que sería después el euro, la moneda que ahora tenemos. Y uno podría decir, ¿cuáles fueron los criterios para que se pusiese en marcha el euro? Fueron criterios que tenían que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de los países miembros, fueron criterios que tenían que ver con la tasa de desempleo o de precariedad laboral que había dentro de ellos, eran criterios que tenían que ver con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. No, ninguno de esos. Eran criterios únicamente económicos y además criterios que tienen mucho que ver con lo que nos está pasando ahora. Un límite al déficit, un límite a la deuda pública, que son justo los que ahora mismo nos están constriñendo y nos están obligando a tener estos fuertes recortes. Nació un euro que además daba lugar al nacimiento de un Banco Central Europeo, una institución que no estaba elegida por ningún organismo público. Nadie vota al presidente del Banco Central Europeo y ningún tipo de gobierno, ni de la Unión ni de los países miembros, puede decirle lo que hace o deja de hacer. Pero claro, es que la función del Banco Central Europeo es fundamental. Es una función que tiene que ver con decir cuánto dinero se pone en circulación y a qué precio. Algo que de alguna manera, y sin decirlo de alguna manera, que tiene y que acaba pues teniendo una influencia muy fuerte en nuestras vidas y una influencia muy fuerte en las economías de los Estados de la Unión. En el 2000 se crea la estrategia fundamental de la Unión Europea entre el 2000 y el 2010, la Agenda de Lisboa. ¿Y cuál es el objetivo de la Agenda de Lisboa? ¿Es profundizar en el estado del bienestar? No. Es conseguir la estructura económica competitivamente más fuerte a nivel internacional. Y para conseguirlo, lo que ahonda es en la flexibilidad del mercado de trabajo, de alguna manera, en recortar más esos derechos laborales. En el 2009 entra en vigor el tratado que ahora mismo rige la Unión Europea, el Tratado de Lisboa. ¿Y ese tratado en qué se basa? Pues se basa en colocar toda una serie de políticas neoliberales que venían implantando los Estados miembros y la Unión Europea y subirlas al rango de ley, subirlas al rango de algo que luego no podría ser cambiado. La política económica deja de ser algo que se debata dentro de los parlamentos para pasar a ser algo que está inmiscuido dentro de la ley de la propia Unión Europea. Y no solo eso, sino que se cambia el reparto de poder que hay en la Unión Europea. Un reparto que, sorpresa, sorpresa, acaba beneficiando a Alemania. Y de aquellos vientos, pues estos lodos que tenemos ahora. En el 2010 aparece una nueva estrategia que va a guiar los pasos de la Unión en los próximos 10 años. De aquí, entonces, del 2010 al 2020. La estrategia UE 2020. ¿Y qué dice esta estrategia? Pues nuevamente que lo que tenemos que hacer es crecer por encima de cualquier cosa y conseguir ser la economía más competitiva a nivel internacional. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues nuevamente recortando derechos sociales y recortando derechos laborales. Se habla de austeridad fiscal, se habla de flexibilidad del mercado de trabajo, se habla de retrasar la edad de jubilación, cosas que, como vemos, posteriormente nos han ido aplicando aquí los sucesivos gobiernos. Y por último llegamos al 2011, en el cual se pone en marcha el pacto por el euro, un pacto que lo que persigue es salvar esa moneda única, o dicho de otra forma, salvar a los grandes banqueros, a los grandes capitales de la Unión Europea. ¿Y cómo se salva? Pues con toda una serie de medidas de austeridad fiscal, medidas que tienen que ver con recortes en las condiciones laborales, con privatización de los servicios públicos, con el retraso de la edad de jubilación, con recortes en inversiones sociales y ambientales, algo que no solamente lo ha plasmado la Unión Europea en un tratado, sino que lo estamos sufriendo la ciudadanía, sobre todo de los países del sur de la Unión Europea. De manera que necesitamos desmontar distintas mentiras de la Unión Europea.
Una de ellas es esta de que nos dice que la Unión Europea es el garante de la democracia y de las libertades ciudadanas. Esto, si vemos cuál es la historia de esta Unión Europea, vemos que es mentira. Que realmente de lo que es garante la Unión Europea es de los intereses de las grandes transnacionales europeas, de los grandes bancos de la Unión Europea y en definitiva de esos grandes capitales que son los que han estado siendo beneficiados con todo este proceso. Nos dicen que este proceso ha sido democrático, que la Unión Europea se ha construido con la aquiescencia y con el visto bueno de las poblaciones de la Unión. Pero es mentira, porque vemos que todos estos tratados no han sido votados en casi ninguna ocasión. Es más, cuando han sido votados, en la mayoría de las ocasiones han sido rechazados. Y esto ha ocurrido en Suecia, ha ocurrido en Dinamarca, ha ocurrido en Irlanda varias veces, ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en Francia. Es decir, que pobre legitimidad tiene todas estas políticas que ahora mismo nos están imponiendo. Y tienen pobre legitimidad también porque la única institución que tiene sufragio universal, el Parlamento Europeo, sorpresa, sorpresa, es la institución que menos poder tiene en el seno de la Unión Europea. El poder recae en la Comisión y en el Consejo. Y es tanto poder que ahora mismo tienen la capacidad de ver los presupuestos generales del Estado antes de que se vean en este Parlamento de aquí atrás. Ahora, antes de que se discuten los presupuestos generales del Estado en los Estados miembros, sobre todo en los Estados rescatados, la Unión Europea dice si esos Estados son adecuados o no, si van a permitir devolver la deuda o no. Pero no solamente se puede inmiscuir ahí, sino que puede hacer toda una serie de recomendaciones por supuesto entre comillas, porque si no se ponen en marcha, la Unión Europea se ha dotado de toda una serie de medidas coercitivas, una serie de multas que pueden obligar a que los Estados miembros efectivamente tengan que devolver, que hacer pagar, que llevar a cabo esas recomendaciones. Y por poner un ejemplo de estas recomendaciones, cuando se ha modificado recientemente la Constitución aquí en nuestro Estado, una Constitución que se ha reformado para decir que lo primero que se ha de devolver es la deuda a la gran banca y que después ya vendrán los gastos sociales, las pensiones, la educación, la sanidad, el paro y todas esas mandangas. Bueno, pues esa reforma constitucional era una de esas recomendaciones que emanaban de la Unión Europea. Y por último, la última de las mentiras, tiene que ver con esto de que los gobiernos y las instituciones públicas dicen que son independientes de cualquier tipo de influencia del gran capital o influencia de la banca y de las transnacionales. Bueno, esto cae por su propio peso. Ahora mismo hay unos 15.000 personas realizando labores de lobby pagadas por las principales empresas transnacionales de la Unión Europea para que las políticas que emanen de la Unión Europea sean las que a ellos les beneficien. Y claro, creo que a estas alturas pensar que una empresa paga, bueno, distintas empresas pagan a 15.000 personas y no tienen ningún tipo de resultado es un poco cándido. Desde luego estas 15.000 personas que están haciendo lobby en la Unión Europea están teniendo grandes beneficios y eso tiene que ver con las políticas que hemos estado viendo. Pero no solo eso, sino que descubrimos que las cúpulas de la Unión Europea están fuertemente permeadas por personas que vienen de la gran banca, por personas que vienen de las grandes empresas. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, viene de Goldman Sachs. Algo que, por cierto, también viene el presidente actual de Italia, impuesto por la Unión Europea, o el anterior presidente de Grecia, que fue también impuesto por la Unión Europea. De hecho, lo que vemos es que se da el mecanismo de las puertas giratorias en el cual los políticos se convierten en empresarios en su vida privada y los empresarios se convierten en políticos cuando va interesando. De manera que al final... Perdona, ya terminamos. El mecanismo, como decía, de puertas giratorias. De manera que lo que tenemos por delante es que tenemos que construir otro tipo de relación entre los pueblos de la Unión Europea. Un tipo de relación que pase necesariamente por rechazar estos tratados, por rechazar el pacto del euro, por rechazar estos tratados que hemos estado viendo y que avance hacia una Europa en la cual nos basemos en la solidaridad, en la sostenibilidad, en el apoyo mutuo, en unas relaciones sociales en las que profundicemos en un estado del bienestar realmente equitativo y en las cuales hagamos las paces no solo con el planeta, sino también con el resto de poblaciones del planeta. Muchas gracias. No queremos esta Europa por una Europa de los ciudadanos y no del capital. ¡Europa! ¡Ninguna! Nuestra crisis no la